Los tatuajes de línea fina como un round liner, 3 round liner, 5 y 7 round liner han ganado mucha popularidad en los últimos tiempos debido a su resultado estético y muy delicado. Pero también pueden ser un reto, son muy fáciles de dañar. Y si no se ejecutan bien, pueden cicatrizar mal. Aunque no te especialices en este estilo, dominar la línea fina te da más control, variedad y dinamismo en tus trabajos. Te permite combinar grosores de línea, lo cual se traduce a una mejor lectura visual. El punto número 1 es muy importante. Cuando hago líneas finas, siempre procuro mantener la inclinación de la máquina muy perpendicular contra la piel. Esto es clave para evitar blowouts y errores. Cuando inclinas demasiado la máquina, la piel ofrece menos resistencia, haciendo que sea mucho más fácil meter la aguja de una forma más profunda y cometer errores. Si te incomoda o cuesta mantener la máquina perpendicular contra la piel, inclínala un poquito, pero cuando la inclines, inclina la aguja en dirección a la línea. No le inclines a los lados, ya que si cometes un error y te pasas de profundidad, la filtración se va a ver más cuando inclinas la máquina para los lados que en dirección de la línea. Y para explicar este punto mejor, saqué mi Real Skin y ven, échate para acá, que te voy a explicar a qué me refiero con la inclinación de la máquina cuando yo utilizo línea fina. Si yo estoy tirando esta línea, comúnmente yo no inclino la máquina así. Yo trato de mantener la máquina lo más perpendicular posible cuando hago línea fina. Perpendicular es esto en relación a la piel, porque cuando tú utilizas este tipo de ángulo es más fácil no maltratar la piel. Cuando tú inclinas la máquina demasiado, hay más probabilidad de que la piel se corte. En una parte yo me referí a que no inclino la máquina para la dirección que no va la línea. Me refería a esto, por ejemplo, si la línea va para acá, yo nunca inclinaría la máquina para allá para tirar una línea así, porque si la aguja está apuntando para allá y se pasa un poco de profundidad, va a crear un blowout de este lado porque la tinta sale de este lado. En ese caso, para evitar eso, siempre tira la línea mirando para dónde va. Por si tiene el tipo de filtración, al menos tú la cubres con la misma línea, ¿tú entiendes? Ahora, si se te hace incómodo tirar una línea así perpendicular, tú la puedes inclinar un poco, comúnmente sí, eso es válido, pero nunca la incline tanto que vaya a cortar la piel. Es más fácil a veces tirar línea muy ancha, como 14, 18, inclinando la aguja. Es porque son líneas gruesas. En línea fina no vale. El punto número 2 es el tipo de máquina y el recorrido de esta o stroke. Muchas personas recomiendan recorridos cortos como 3.2 a 3.5 milímetros cuando hacen líneas finas, pero yo he probado máquinas de diferentes tipos, hasta máquinas con recorridos muy grandes de 5 milímetros. Personalmente yo me siento muy cómodo con una máquina con un recorrido de 4.2 milímetros, debido a que este tipo de máquinas tiene la fuerza suficiente para empujar la aguja sin yo tener que aplicarle mucha presión, lo cual reduce el trauma en la piel y me da mejor control cuando hago una línea fina, sobre todo en esas zonas que son muy complicadas como las costillas, las nalgas o incluso el cuello. El punto número 3 tiene que ver con el tipo de tinta o pigmento. El tipo de tinta es clave. Yo en lo personal uso Dynamic Triple Black debido a que esta tinta está bien diluida y cuando cicatriza muy bien sin expandirse tanto dentro de la piel. Yo jamás usaría una tinta muy densa para tatuar líneas finas. Ejemplos de tintas muy gruesas serían Pantera XXX, debido a que este tipo de tinta está pensada o hecha para hacer relleno en el tatuaje, no para línea. Si tú utilizas tinta espesa o muy gruesa, cuando cicatrice el tatuaje lo más probable notes que tu línea se expande un poco más de lo que tú esperabas. Lo ideal sería utilizar un pigmento más diluido diseñado para hacer líneas, para evitar que se expanda mucho en la piel cuando cicatrice, que eso es lo más importante. El punto número 4 es utilizar diluciones para crear profundidad y dinamismo en tu diseño de líneas finas, en especial utilizando una 3 round liner. No solamente negras, también puedo lograr un resultado que la línea se vea algo grisácea o un poco más suave. Puedes utilizar esta técnica para dar más profundidad y destacar ciertos elementos en tu tatuaje. Te recomiendo que experimentes con esto, en especial en piezas pequeñas y detalladas. Bueno, mi gente, y para explicar lo de las diluciones, vamos a poner un ejemplo acá. Ven, acércate. Por ejemplo, si acá yo tengo mi negro puro, cuando yo estoy haciendo líneas y quiero crear variedades, yo comúnmente utilizo otros tipos de tono. A este de acá, al más clarito, el que sabes, le pongo 3 gotitas. Al siguiente le pongo 8. Creo que fueron 8, no sé, pasa un poco, pero imagínate que son 8. Y a este le puedo poner hasta 50% por acá, ¿verdad? Eso yo lo ligo con agua. Pam, pam, pam. Imagínate que si yo hago una línea con ese que tiene
negro completamente, se va a ver totalmente diferente a que si yo hago una línea con este. Comúnmente estos tonos también pueden funcionar muy bien para cuando tú haces un bloodline o línea de agua para proyectos que son grandes y tú quieres marcar stencil y ese tipo de cosas. Comúnmente yo utilizo el primer de acá también. Las ilusiones para líneas finas solamente la hago con una 3 round liner, no utilizo 5. Entonces es un ejemplo de cómo hacer las ilusiones cuando tú quieres crear dinamismo en tu línea. Mucha gente que hacen fine line tattoos así bien delicados hacen esto. Voltaje y velocidad. Yo en lo personal uso la Bishop Packer. Es una máquina que tiene un recorrido o un golpe de 4.2 milímetros. Cuando hago líneas finas suelo trabajar con esta máquina en un voltaje entre 6.5 a 7.2. Comúnmente empiezo en 7 y voy ajustando la máquina. Puede ser menos o más dependiendo de cómo reaccione la piel del cliente. Tienes que tener pendiente que el voltaje que uses, no importa la máquina, tiene que estar en armonía con la velocidad de tu mano y también tienes que estirar muy bien la piel. Para tú darte cuenta si el voltaje está en armonía con la velocidad de tu mano, tienes que saber leer la piel. Y si quieres que haga un video sobre eso, por favor déjame en los comentarios cómo saber si la piel se está maltratando y cómo reaccionar en tiempo real a esto. Si llegaste hasta aquí, eso significa que el contenido te está aportando valor y te está gustando. Así que por favor suscríbete, dale me gusta y comenta algo. Eso motiva muchísimo para que sigamos produciendo más videos y también empuja a que el canal crezca y podamos llegar a más personas. Y como te quedaste hasta aquí, te voy a dar 2 tips extra que comúnmente no veo que nadie habla de ellos. El tip extra que yo he aplicado muchísimo para lograr que mi línea fina negra cicatrice de una forma muy bien es que cuando yo tengo el ink cap de la tinta al final del negro, yo le echo 1 o 2 gotitas de agua. Así yo diluyo un poquito más el negro y cuando cicatriza, este tiende a mantenerse bien fino. No se expande tanto que cuando no le echo la gotita de agua. El consejo extra número 2 que te voy a decir que ayuda muchísimo es que le prestes atención a cómo posicionas a tu cliente. Cuando posicionas el área que vas a tatuar de una forma horizontal, se te vuelve más fácil mantener la máquina de una forma perpendicular contra la piel. Este consejo va de la mano con el punto número 1 y créeme que hace mucha diferencia cuando pones al cliente de una forma que te permite hacer líneas cómodas. Espero que estos consejos te ayuden a mejorar tu línea fina y tener tatuajes que cicatricen y se vean bien a través de los años. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué próximo video quieres que hagamos. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye.